programas. Gracias, señor presidente. Uno de pronto tiene un déjà vu, ¿no? Porque empecé la legislatura anterior pidiendo el mantenimiento y la prioridad del Plan Integral de Empleo de Canarias y acabé la legislatura reclamando la necesidad del Plan Integral de Empleo de Canarias, ¿no? Eso habla de su constancia. ¿Cómo? Eso habla de su constancia. Sí, claro. Por eso cometí un error que gracias a Ciudadanos se ha corregido, ¿no? Bueno, lo que quería decir es Canarias es un territorio alejado, fragmentado. Es una región ultraperiférica y, como bien ha reconocido Europa, las regiones ultraperiféricas europeas son las que tienen los mayores índices de paro en la Comunidad Europea. Y eso tiene que ver con la lejanía, con la insularidad, con la fragmentación y, sobre todo, porque es muy difícil tener un tejido industrial, que es el que da estabilidad de empleo. Es muy difícil la competencia en el sector agrario, la exportación, la importación. Se vive fundamentalmente del turismo en muchas de ellas, ¿no? Y eso implica una precariedad también y en la calidad de empleo. En ese sentido, tanto en el régimen económico y fiscal, con propias directrices de la Comunidad Europea, se ha instado a los gobiernos a tener políticas de empleo específicas con esas regiones ultraperiféricas. Había un plan independiente de los fondos generales del país que se reparte en la Comisión Sectorial. Había un plan de empleo integral para Canarias, uno de ellos, para poder hacer esas políticas, para acometer políticas de empleo distintas. No es lo mismo el parado de La Gomera que el de Lanzarote que el de Fuerteventura. Los sistemas de formación, de recualificación, incluso de movilidad en Canarias son distintos. A veces se crean puestos de trabajo en la isla de Lanzarote o Fuerteventura, pero al trabajador que vive en Tenerife es inasumible económicamente ir hacia donde está el puesto de trabajo. Nosotros tenemos unos déficits de formación crónicos en Canarias. En ese sentido, también estaba el plan de infraestructura educativa para poder crear los centros de formación profesional que se necesitaban y educativos. Y en Canarias tuvimos un problema. Primero vino la crisis a Canarias que al territorio peninsular. Perdimos 4 millones de turistas. Eso hizo una caída de empleo muy importante en el sector de servicios. Hubo la crisis del sector de la construcción. Tuvimos un problema de crisis, incluso, por ejemplo, el sector del tomate, que perdió el 50% en lo que son las exportaciones. Y teníamos esa necesidad de esas políticas de empleo especiales, con parados de larga duración, como digo, y falta de cualificación. Es que, además, cuando se empieza a crear empleo en Canarias, al final siempre pasa lo mismo. En determinados sectores, como es del turismo, vienen trabajadores de fuera a cubrirlo y los canarios no pueden competir en igualdad de condiciones. El trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido muy difícil por las restricciones presupuestarias, por la eliminación de los 2 planes de empleo específicos con Canarias. Y así todo, les puedo decir, con esa coletilla que había de que se gestionaban mal los fondos, que en la última evaluación, que tengo aquí el informe por parte del Ministerio, porque además saben que se prima en los fondos en la siguiente convocatoria a las comunidades que mejor gestionen, pues el ranking en la efectividad de la gestión de los fondos de empleo lo tiene Canarias. En el general es la número 1 y si incluso ese general se desglosa en objetivos estructurales, sigue siendo la número 1 y en los estratégicos es la número 3, pero solo a 0,86 puntos de la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que se está gestionando. El último año, en Canarias, a pesar de todo esto que estamos diciendo, a pesar de estar el turismo al 100%, a pesar de la reactivación económica, a pesar de ser la comunidad que más ha crecido en el último año, pues, y que ha mejorado los mejores datos de empleo, seguimos teniendo un 26,75, un 27% de paro. Y esa es la realidad. Nosotros siempre tendremos entre 8 y 9 puntos de forma estructural superior a la media nacional. Por eso son necesarios este plan de empleo más el de infraestructura educativa, que lo hemos presentado en la Comisión de Educación, porque tenemos que seguir trabajando para que Canarias tenga unos índices de paro similares a la media nacional. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en los últimos años es bueno. Ahí están los rankings comparativos con el resto de las comunidades autónomas.
pero seguimos teniendo esos problemas estructurales. Y el gran reto es la recualificación, la formación y también poder luchar en lo que nosotros tenemos de la movilidad de los trabajadores dentro del territorio insular. Yo quiero agradecer la enmienda que había presentado Ciudadanos, porque efectivamente con las modificaciones que se hicieron en el 2015, los términos exactos son los que ha planteado Ciudadanos. Asimismo, me parece muy adecuada la enmienda que ha presentado Podemos para seguir con una evaluación y implantar sistemas de control para ver si son efectivas las políticas de empleo o hay que introducir modificaciones. Y en ese sentido las he fusionado junto con, de una forma que he presentado ya a la mesa, la transaccional que tienen todos los grupos, firmado con los dos grupos que habían enmendado la propuesta. Y termino con una cuestión que sepan, sobre todo porque hay muchos diputados nuevos. Decía Aristóteles que se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Recuperar las políticas de empleo específicas para Canarias, lo único que queremos los canarios es estar en igualdad de condiciones. Y para esa igualdad de condiciones del resto de los españoles, necesitamos políticas específicas que, desgraciadamente, en el peor momento de la crisis económica, se dejó a su suerte a la Comunidad Autónoma de Canarias teniendo el índice de paro más alto de este país. Tenemos los datos de qué se ha hecho desde el año 2011 y cómo se dejó hacer. Yo lo que pido es igualdad para un territorio alejado, con 2 millones de habitantes, pero con casi un 27% de paro. La crisis todavía en Canarias es importante porque la gente tiene exclusión, pobreza y sobre todo no tiene trabajo. Muchas gracias, señor presidente.